Alimento del cielo para cada día. Lectura del libro de Jeremías. Al principio del reinado de Sedecías en Judá, el mes quinto, Ananías hijo de Azur, profeta natural de Gabaón, me dijo en el templo, en presencia de los sacerdotes y de toda la gente: así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: rompo el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años devolveré a este lugar todo el ajuar del templo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Cogió y se llevó a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los judíos desterrados en Babilonia, yo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, porque romperé el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Ananías, en presencia de todos los sacerdotes y del pueblo que estaba en el templo. El profeta Jeremías dijo: Amén. Así lo haga el Señor. Que el Señor cumpla tu profecía, trayendo de Babilonia a este lugar todo el ajuar del templo y a todos los desterrados. Pero escucha lo que yo te digo a ti y a todo el pueblo. Los profetas que nos precedieron, a ti y a mí, desde tiempo inmemorial, profetizaron guerras, calamidades y epidemias a muchos países y a reinos dilatados. Cuando un profeta predecía prosperidad, solo al cumplirse su profecía era reconocido como profeta enviado realmente por el Señor. Entonces Ananías le quitó el yugo del cuello al profeta Jeremías y lo rompió, diciendo en presencia de todo el pueblo: así dice el Señor: así es como romperé el yugo del rey de Babilonia, que llevan al cuello tantas naciones antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó por su camino, después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías. Vino la palabra del Señor a Jeremías: ve y dile a Ananías: así dice el Señor, tú has roto un yugo de madera, y yo haré un yugo de hierro, porque así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: pondré yugo de hierro al cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le someterán, y hasta las bestias del campo le entregaré. El profeta Jeremías dijo a Ananías profeta: escúchame, Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por eso, así dice el Señor: mira, yo te echaré de la superficie de la tierra. Este año morirás, porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Ananías murió aquel mismo año, el 7º mes. Palabra de Dios. Salmo 118. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Vuelvan a mí tus fieles, que hacen caso de tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Los malvados me esperan para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca, a un sitio tranquilo y apartado.
Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer». Jesús les respondió: «No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Traédmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. En el texto de este día aparece esta frase que nos dice muchísimo de quién era Jesús y de cómo sentía y actuaba. Vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Es así de sencillo. A Jesús no le van las disquisiciones doctrinales, o le van muy poco, o no le van nada. A Jesús lo que le importa es la gente, son las personas, no pone condiciones, no pide certificados, no les hace pasar por un proceso de catequesis, no les exige un determinado comportamiento, nada de eso. Simplemente Jesús levanta los ojos y ve delante de él personas que sufren, nada más. Eso es suficiente. No hace más título que el del sufrimiento para merecer la atención de Jesús. Quizás se nos haya ocurrido pensar que todos aquellos que buscan a Jesús lo hacían por puro interés. Habían oído que curaba a la gente, que hacía milagros. No estaban pensando en convertirse de su mala vida. No pensaban en seguirle al estilo de los discípulos. Si me apuran, su mensaje del reino de Dios les daba lo mismo. Ellos solo sentían el dolor que padecían, el sufrimiento que les atenazaba, la soledad que inundaba sus vidas, y veían que Jesús les podía solucionar esos problemas. Su interés, podemos decirlo, era muy egoísta. Pero nada de eso hacía que Jesús los rechazase. Bastaba con ver su dolor, su soledad, su sufrimiento, para que sintiese lástima de ellos. Jesús se siente de tal modo solidario con esa multitud que termina dándoles de comer. Desde un cierto punto de vista, el suyo no fue un milagro muy productivo, solo le solucionó la comida de un día. Pero Jesús no pretendía solucionar los problemas de sus vidas para siempre. Simplemente veía la necesidad delante y trataba de poner remedio sin condiciones. Ahí vemos lo que siente Dios por nosotros, porque Jesús es el primer testigo de Dios. Dios es el que nos ama sin condiciones. Da lo mismo lo que hayamos hecho. Dios se siente tocado por nuestro dolor, y un padre no quiere que sus hijos sufran, de ninguna manera, por ninguna razón, y sufre cuando los ve sufriendo. Ojalá tuviésemos nosotros los mismos sentimientos que tenía Jesús, que tiene Dios. Ojalá que cuando pase frente a nosotros un hermano o hermana que sufren, pensemos inmediatamente en qué podemos hacer, sin ponerle condiciones, sin que tenga que ser necesariamente de los nuestros, sin pedirle que antes se convierta, simplemente porque es hermano nuestro. Entonces empezaríamos a ser mejores discípulos de Jesús, mejores hijos del Padre.